el Grande para una serie de 2 encuentros, hoy y mañana, ante Tigres de Aragua. Descansan jueves y viernes, y desde el sábado hasta el martes 18 de noviembre, día de nuestra querida Chinita, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, se medirán en 4 encuentros consecutivos ante los Bravos de Margarita. Una semana clave, una semana importante para Águilas del Zulia, y digo clave e importante porque para los zulianos es muy especial. Además que a nivel de resultados el equipo viene de un récord de 3 victorias y 3 derrotas en la carretera. En la semana anterior fue un tanto complicado porque, a ver, todos sabemos que a nivel de picheo Águilas lamentablemente no está mostrando su mejor versión. Necesita mejorar en ese punto. Los extranjeros, los importados no están rindiendo como se esperaban, y ha sufrido Águilas derrotas importantes, sobre todo contra Caribes de Anzoátegui y en Puerto La Cruz, contra Leones del Caracas, y derrotas amplias de un marcador abultado que lamentablemente han frenado un poco el avance que ha mostrado Águilas en varios encuentros. Esta semana, insisto y repito, hay un duelo clave, un duelo muy interesante contra los Tigres de Aragua. Y digo clave y muy interesante porque Águilas, a pesar de sus números colectivos, que ya lo vamos a estar repasando, está a 2 juegos y medio de Tigres, que ocupa la primera posición de la tabla. Y hay 2 juegos en el Luis Aparicio. Águilas, ganando los 2, puede acercarse aún más a la primera posición, también dependiendo de lo que pueda hacer Leones del Caracas, que en el tercer bloque vamos a estar hablando del equipo capitalino, y poner en mejor la cosa en la tabla de posiciones, aún más emocionante y más reñida en los primeros lugares. Fíjense que si repaso las estadísticas colectivas de Águilas del Zulia, es algo muy distinto a lo que estamos viendo, porque vuelvo y repito, en la tabla de posiciones marchan segundas o terceras, porque están igualados con los Leones del Caracas, ambos equipos a 2 juegos y medio de los Tigres de Aragua. Pero si repaso las estadísticas colectivas de Águilas, es el 7º equipo en la lista, en el ranking del promedio de bateo colectivo. Estamos hablando de que es el segundo peor promedio colectivo de toda la campaña, con 262 de averaje, 95 carreras anotadas, 172 hits, 12 cuadrangulares, 88 carreras impulsadas, 11 bases robadas y un OPS de 727. Me llegó refuerzo, qué maravilla, la verdad no me había percatado, no sé si escribió por el grupo, no sé qué pasó, pero aquí veo a José Pineda. José, qué gusto poder saludarte, hermano. Gracias por salvar las papas en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo estás? No, vale, tranquilo, sabes que para eso estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la pelota criolla, ¿no? Que bastante ha dado de qué hablar en estas primeras 4 semanas. Sí, estoy hablando, ya hablé de Navegantes del Magallanes en el primer bloque, ahora hablando de Águilas del Zulia, y me gustaría escuchar tu opinión porque Águilas, como decía hace unos minutos, estaba compartiendo la segunda plaza con Leones del Caracas, a 2 juegos y medio de Tigres de Aragua. A partir de hoy, en una serie de 2 encuentros, Águilas va a enfrentar a Tigres, que de ganar los 2 pondría las cosas muy parejas, muy cerradas en la parte alta de la tabla de posiciones. Pero si repaso, las estadísticas colectivas te dicen algo completamente distinto que lo que vemos en la tabla de posiciones. Ocupan la 7ª posición en el ranking de bateo colectivo, solo por debajo está Navegantes del Magallanes, que es el peor, con un promedio de 262, y a nivel de picheo son el peor equipo, con efectividad de 5.83. Entonces, esos números claramente no acompañan lo que está pasando en la tabla de posiciones. Sí, mira, lo que pasa es que las Águilas han sabido también golpear en los momentos oportunos y han sabido también aprovechar los rivales que hoy por hoy son los más asequibles o los que están más endebles. Las Águilas le han ganado 3 juegos a los Cardenales de Lara en los 4 encuentros que han disputado hasta el momento. Y eso también los coloca y los tiene en una posición mucho más privilegiada. Recordemos que las Águilas le ganaron 2 de los 4 juegos a Cardenales, o 2 de los 3 juegos, bateando apenas 5 o 6 hits.
El tema está Sí. en que Cardenales de Lara en ambos juegos dio más de 6 boletos en cada uno de esos encuentros y las Águilas supieron aprovechar. Para mí, ellos tienen 3 jugadores fundamentales: Perlaza, Pirela y obviamente Ali Castillo, sin dejar de lado a Muciotti, quien está teniendo un año, sobre todo un comienzo de temporada, bastante bueno. De los más efectivos a nivel de Sí, bateo al comienzo de la campaña. realmente han sido los caballos, por así decirlo, y han sido quienes han sacado el equipo a flote. Yo creo que cuando llegue Chaparro, porque Chaparro va a incorporarse, no se sabe aún cuándo, las Águilas van a tener un line-up muchísimo más profundo. Nada más con tener la presencia de Andrés, pues obviamente van a tener mucho más peligro. Pero yo creo que el tema del picheo, Lipso tiene que todavía trabajar algunas piezas. Debería yo, es mi percepción, tratar de traer algún relevista con experiencia en la liga, un dominicano o un americano, para que pueda darle un poco más de tranquilidad, ¿no? A lo que es el séptimo inning, sobre todo, sexto y séptimo, que es donde yo veo que las Águilas flaquean un poco, porque los abridores le han cumplido, no en todos los juegos, pero han tenido buenas actuaciones de más de 5 innings, cosa que no le ha pasado a Cardenales, por ejemplo. Los abridores de Cardenales solamente en 4 salidas han lanzado 5 innings. Máximo Castillo lo hizo 3 veces y Adrián de Horta lo hizo una sola vez. Del resto no ha habido abridor que haya llegado al sexto. Eso no es el caso de las Águilas. El tema es el bullpen. Yo creo que Águilas tiene 3 lanzadores de los abridores que te permiten por lo menos llegar a 5 o 6 innings. Lo vimos con José Dávila la semana anterior contra Tigres de Aragua, si no me equivoco, tuvo una salida de 6 entradas, muy positiva para el equipo. El otro es Andry Lara, el Grande Liga, que creo que tuvo su peor salida este fin de semana. Y Henry Centeno, que también le ha aportado a la rotación de Águilas. Los importados, insisto, no han rendido, no han mostrado su mejor versión, lamentablemente, no han mostrado su mejor nivel en la liga. Y yo creo que hay algo clave, y difiriendo un poco con lo que tú comentas, y es llegar al séptimo inning con ventaja. Si Águilas Sí, del Sur llega al séptimo episodio con ventaja, es muy difícil que pierda el encuentro, porque allí entra en acción el Triángulo de las Bermudas: Cabanerio, Pedro Rodríguez, el Amolador y Silvino Bracho, que son tres brazos importantes en la liga, tres tipos tres que cerradores. Son pura tres metra, cerradores. pura metra, son 3 cerradores y Águilas también se ha beneficiado en eso y por eso ha conseguido victorias importantes. Sí, totalmente. Además, Silvino Bracho lidera a la liga en salvados, creo que son con 4 o 5, si no me equivoco. Cabanerio lo ha hecho bien cuando le ha tocado, a pesar de que sabemos la novela que pasó con él después de ese cambio de los Tigres. Y Pedro Rodríguez también lo ha hecho bien como setup. Es que ese es el tema. El problema es el sexto inning o el hipotético quinto si no te llega el abridor a los 5 innings. Ese ha sido el Exacto. problema del Ipso. Ese ha sido el problema de las Águilas. Porque el bateo va a estar. 12-8 no es un mal promedio a nivel de bateo colectivo. Es un buen promedio. Que promedien 4 o 5 carreras por juego está bien. El tema aquí es que sabemos que es una liga muy competitiva y muy, muy No, ofensiva. y Entonces, el tema, José, es que le han hecho 10, 13, 16 carreras. por lo Entonces, menos ahí, los Leones le cayeron a palo en el claro, Monumental. claro, el Caribe de Anzoátegui, en esa serie terrible en Puerto La Cruz, donde hubo luego un meeting de Lixo Nava con los jugadores para tratar de hacer las mejoras y los ajustes necesarios. Ahora, este equipo espera refuerzos de peso. Tú mencionabas el nombre de Andrés Chaparro, que ya está haciendo respectivas prácticas de bateo, poniéndose a tono y que en los próximos días, entiendo yo que en el transcurso de esta semana o la semana que viene, me parece que puede incorporarse al equipo, pensando quizá en el juego de la Chinita, en el Hasta 18. donde yo tengo entendido, Andrés va a llegar para la semana que viene. Sí, sí, Eh, por eso te digo. y yo creo que eso sería para Lips y para las Águilas, eso sería espectacular. No, porque no Espectacular. tienen, a ver, no quiero desmeritar el trabajo de, de Perlaza, no quiero desmeritar el trabajo de Perlaza, pero Perlaza no es un cuarto bate natural, no es un slugger. No, Andrés Chaparro en esta liga sí. Sabemos lo que puede ofrecer, la cantidad de jonrones que puede conectar, es un bateador de poder. Entonces, sumar en la parte alta de tu line-up y unir a Ali Castillo, a Muciotti, a Perlaza y a Chaparro es con Pirela.
con José Pirela, que todavía no ha despertado del todo, que no hemos visto la mejor versión de José Pirela, pero sabemos que cuando despierte va a ser alguien muy, muy importante. Es un line-up más que llamativo. Y hoy, y esta sí es una noticia muy importante, se suma otro grande liga, que es Kennedy Corona. Ya Kennedy Corona practicó el día de ayer en el Luis Aparicio y a partir de hoy me parece que ya va a estar en el roster para estar a disposición de Lipson Nava. Veremos cómo será su desarrollo, su desenvolvimiento, pero puede ser un jugador también muy importante. Sí, es que como te mencionaba antes, las Águilas para mí son un equipo muy compacto y que tiene que acomodar esas pequeñas falencias, ¿no? Hay que recordar también que esta es la quinta semana, como tal va a ser el primer mes de competición cuando termine y finalice esta semana, pero yo creo que ni los propios zulianos ni los propios aguiluchos tenían a las Águilas en el segundo lugar empezando la quinta semana de la temporada. Porque sabían que los equipos iban a estar muy, muy fuertes. Ya vemos lo que pasó con Caracas con el refuerzo de Harold, cómo ha estado Jonathan Daza. El tema del Caracas sigue siendo el picheo, pero aún así están segundos también allí. Y Caribes también que se mete en esa pelea cuando nadie lo tenía allí. Ha dado también los problemas sobre todo a equipos como Cardenales, como el Magallanes, porque si nosotros nos ponemos a analizar la tabla, los que están en el fondo, que son Magallanes y Cardenales, han perdido muchos juegos contra los rivales que todo el mundo pensaba que iban a ser más accesibles. Tiburones, Claro. Caribe y Águila. Bueno, fíjate que Águilas le ha ganado 4 de 5 encuentros a Tiburones de La Guaira. Allí también ha logrado tomar un aire importante en estas semanas de temporada. Hoy es un día muy especial, lo decía al inicio en el Luis Aparicio, 11-11, día de Don Luis Aparicio, el único miembro venezolano en el Salón de la Fama, y Águilas va a jugar con un uniforme especial, una camiseta blanca, detalles naranjas y todas van a tener el dorsal número 11, el dorsal de Don Luis Aparicio, una camiseta al estilo vintage que me parece que ya están publicando en las redes sociales, así que va a ser una gran jornada, una linda jornada de homenaje en el Luis Aparicio para uno de los grandes, una leyenda viviente de nuestro béisbol, además con la presencia de Osvaldo Guillén, también muy, muy importante para la historia del béisbol venezolano, y 2 encuentros claves que Águilas deberá aprovechar. A ver, los dos tienen que aprovecharlo. Tigres para sacar más ventaja y Águilas en todo caso para recortar esa brecha. Pero José, vamos a un corte, vamos a cumplir con compromisos comerciales y ya al regreso seguimos hablando un poco más de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional.